Hoy es la cuarta reunión de la Comisión Intersectorial presidida por nuestro Presidente de la República y como estaba previsto, hoy abordamos un tema importante para nosotros que es justamente la prevención primaria, aquella que la Comisión entiende que debe tratarse a los niños escolares y preescolares, y por eso tuvimos hoy la visita de la ministra de Educación y Cultura, del presidente del CODICIEN, de autoridades de la enseñanza primaria y secundaria, a los efectos, bueno, de intercambiar ideas y ver de qué manera podemos empezar a trabajar en los centros educativos a los efectos de empezar a concientizar a los niños del efecto que produce el alcohol en forma abusiva. Entonces, en ese sentido, es que le vamos a dar la palabra a Wilson Neto para que nos ilustre un poco la reunión. Bien, bueno, en primer lugar, el placer de recibir la invitación para, desde la educación, participar en este trabajo tan importante para el desarrollo y el avance en muchos aspectos, en muchas dimensiones de nuestros niños y nuestros jóvenes. La educación, y en este diálogo que hemos tenido con la Comisión, ha mostrado una serie de acciones que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando en articulación con distintas instituciones, con la Junta Nacional de Droga, en distintos materiales que se han constituido para esta tarea, pero hoy el gran desafío de ese trabajo conjunto es desarrollar una política en ese sentido y por tanto elaborar estrategias que permitan en forma integral, más allá de este apoyo fundamental, de este equipo, de esta comisión interpartidaria con distintos actores sociales que ahí participan, bueno, sumar los esfuerzos desde la educación para generar una política que mitigue esta problemática y este consumo abusivo en términos de alcohol que claramente preocupa a la educación, preocupa al gobierno, preocupa a las familias y que de alguna manera tenemos que juntos encontrarles un camino para minimizarlo. Bueno, y de eso se trata. Quedamos que la próxima reunión, en unos 15 días, se hará todo un relevamiento de los trabajos realizados y los materiales generados en estos tiempos para, de alguna manera, proponer una serie de estrategias que permitan abordar esta temática en forma integral, en forma universal, y bueno, desde los centros educativos y sus comunidades, generar, sumado a otras acciones que se desarrollen, elementos que permitan el desarrollo de esta política. No nos olvidemos que esta política que estamos llevando adelante es un problema de salud pública importante, donde hay 260.000 personas en el Uruguay afectadas por el problema del consumo abusivo del alcohol. Entonces, en ese sentido es la preocupación que tenemos de la Comisión de tomar distintas acciones. Como ustedes saben, y repasándolas, tenemos en el Senado el proyecto de ley de tasa cero de alcohol, 0,0 de alcohol. Por otro lado, se llegaron a acuerdos dentro de la propia Comisión en lo que tiene que ver con los horarios de la venta de productos alcohólicos, sea de las 22 a las 8. Tenemos pendiente el abordaje de la sensibilización por parte de una propuesta que seguramente vendrá en 15 o 20 días, que es una sensibilización a la opinión pública, que la vamos a ver por parte de nosotros para ver de qué manera vamos a diseñar la propuesta. O sea, ¿cómo le puedo explicar? Vamos a recibir por parte de la Prosecretaría de la República una propuesta de sensibilización a la opinión pública que estamos viendo, porque todas estas acciones se acompañan con una propuesta educacional importante. O sea, de parte nuestra estamos a disposición de las preguntas. Con respecto al tema de la educación, buen día. ¿Cuál es la repercusión que tiene el alcohol, sobre todo en los estudiantes? ¿Hay una valoración de eso? ¿Y es necesario modificar o introducir algún tema de esto en los programas, tanto de primaria como de secundaria? ¿Se ve por ese lado? Bueno, como ustedes saben,
afortunadamente en el país la universalización de la educación hace que la presencia de todas las problemáticas que están en la sociedad ingresen al sistema educativo. Esto tanto público como privado, ¿no? Esta es una problemática importante a tratar porque no está radicada en determinados sectores sociales, sino que es transversal a toda la sociedad. Y es una preocupación real en el hecho hoy de ciertas culturas que se han ido generando en el tiempo, que inciden claramente, o el centro claramente hoy puede estar dado en los jóvenes, pero que también esta estrategia en la cual o esta serie de acciones en el marco de una estrategia que se van a presentar a consideración de la Comisión dentro de 15 días, abarca una mirada al hoy, acciones concretas referidas a abordar esta temática hoy, y también una temática de prevención y cambio de cultura ya desde temprana edad. El problema existe en nuestra sociedad, la capacidad de reconocerlo y de trabajar sobre él es relevante, y el hecho de que todas estas acciones, ¿sí?, que se hacían referencia pongan en la agenda de la sociedad esta temática y rompan la naturalidad que a veces tienen ciertas anomalías que conviven en nuestras sociedades, creo que ya de por sí hace importante el hecho que en distintos ámbitos, parlamentarios, políticos, sistema educativo, sociedad, comunidades, este tema se ponga sobre la mesa para encontrar juntos caminos que, insisto, nos permitan cambios de pautas culturales que claramente inciden no solamente en lo que tiene que ver respecto de los aprendizajes, sino en los vínculos, la relación entre el alcohol y la violencia, la relación entre el alcohol y otras problemáticas que son claves, que viven en el seno de nuestras familias y de nuestras comunidades. Bueno, es un tema que se ha decidido a nivel macro y en esta comisión convocada por el señor Presidente de la República, ¿sí?, abordarla en su integralidad y generar a partir de ahí una política y con un conjunto de acciones que permitan revertir esta situación. Neto, ¿podría ser más específico? Porque seguramente si estaba todo el cuerpo de educación allí presente, se deben de haber tirado ideas al menos un poco más específicas respecto, bueno, a posibles cambios o introducciones para justamente, usted habló incluso además de preescolares, ¿no? Ya desde preescolares concientizar sobre este problema. ¿Podría contarnos algunas de las ideas que se están manejando? ¿Es un poco más preciso? Sí, en realidad es la primera reunión que tenemos en ese sentido y también lo que ha sido muy fructífero es la presentación de trabajos anteriores y de materiales generados, ¿no? En el año 2008 se generó un material en conjunto, la educación, en conjunto con la Junta Nacional de Drogas, muy interesante, que luego se desarrolló en los centros educativos un trabajo a través de una publicación que hizo el INPO en su momento, que permitió un abordaje masivo, digamos, en ese sentido. Pero la diferencia tal vez hoy es que esta serie de acciones que se vienen haciendo en forma interinstitucional se conviertan en una política y eso le da otra envergadura, le da otra integralidad, le da una participación más activa de la sociedad en su conjunto. Bueno, y esos son los elementos que se van a relevar en estos 15 días para proponer al señor presidente y a la comisión que él ha convocado para esta tarea, en función de, a partir de ahí, seleccionar de los planteos que desde el sistema educativo y otros actores surjan, una serie de acciones de impacto, en ese entendido, ¿verdad? Un impacto para el hoy y un impacto también a mediano plazo en la sociedad. Concretamente se han mencionado las experiencias que se vienen desarrollando. El problema es que eso es una información muy vasta que sería oportuno acercarles a los compañeros de la prensa este manual que constituyó en su momento y la estrategia de trabajo en los centros educativos que se ha desarrollado en él, pero que de alguna manera entendemos que no ha sido suficiente para poner el tema en la relevancia que debe tener en la sociedad y por tanto este conjunto de nuevas acciones que claramente vamos a encontrarnos con ellas dentro de unos 15 días, que es el término de trabajo que nos hemos propuesto. ¿Hay alguna ayuda de alguna manera? Porque hay consumidores que son alumnos, hay consumidores que son profesores y hay consumidores que son padres de esos alumnos. ¿Cómo se trabaja en ese ámbito? Bueno, justamente esas temáticas estuvieron planteadas en esta reunión. Insisto, aceptar la realidad y a partir de ahí encontrar estrategias integrales e interinstitucionales para poder abordarlas
es parte de esta novedad en el planteo que nos sugiere la comisión, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay muchas acciones que hoy se vienen desarrollando, hay varios protocolos de acción en este sentido, cómo proceder frente a determinadas situaciones. Pero eso está muy radicado a la interna de los centros educativos y hoy la comunicación a través de la educación y otros actores es con toda la sociedad. Y ese es el planteo que se va a acercar a esta comisión en los próximos 15 días. Seguramente en la próxima reunión, donde veamos toda la información que esta comisión, esta subcomisión, digamos, va a trabajar, va a tener insumos concretos, que es lo que ustedes nos están pidiendo ahora. Nosotros estamos reflexionando en voz alta de una primera reunión donde no se hablan de medidas concretas y puntuales para cada edad, sino más bien conceptual. Era poner el tema arriba de la mesa, involucrar a la educación en su conjunto en este tema tan importante porque creemos que es clave. Y bueno, en 15 días sí, seguramente vamos a tener más insumos concretos, que es lo que ustedes nos están pidiendo. Para Neto, más allá de los insumos concretos que seguramente van a estar dentro de 15 días, ¿se está pensando o usted piensa que será necesario también establecer instancias de capacitación para los docentes para poder abordar de manera más efectiva esta problemática? Sí, claramente. Se está pensando en un nuevo formato, digamos, de llegar a la población. Los detalles se van a definir en el correr de los días y estará a cargo de la comisión, pero cuando hablamos de una estrategia integral y global, ahí se manejan distintos elementos, campañas a nivel masivo, acciones interactivas desde la educación con las familias, desde la educación con las comunidades, distintas instancias, desde los lugares de trabajo, los trabajadores organizados también como una temática a discutir, ¿sí? Y cómo también eso involucra las situaciones y complejidades que se pueden dar en el mundo del trabajo. O sea, hay dos elementos que son absolutamente transversales y masivos en el país. Uno es el mundo de la educación y otro es el mundo del trabajo. Son las dos grandes, además, plataformas de lanzamiento para toda propuesta que la sociedad pretenda llevar adelante. Ahí estarán implicados y articuladas acciones que permitan poner esta temática sobre la mesa y las acciones, como bien se decía, van a estar presentadas dentro de los próximos 15 días. Galo, ¿qué ha pasado con el proyecto de Alcohol Cero? ¿Hay acuerdo para que tenga un rápido tratamiento en el Parlamento? ¿Han surgido dificultades? ¿Cuál es la situación del proyecto hoy en día? No, el proyecto de tasa cero está en el Senado actualmente, en la Comisión de Salud del Senado. Hemos estado trabajando desde la Cámara de Diputados con distintos actores sobre el proyecto para tener ya cuando ingrese a la Cámara de Diputados tener claro el proyecto. Nos preocupaba un poco el tema de los falsos positivos, pero en reuniones que hemos tenido con gente que sabe, nos ha dicho que los nuevos espirómetros prácticamente no tienen falsos positivos. Eso era una de las cosas que nos importaba mucho, es que algunas patologías, algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, en algunas de sus etapas, o por ejemplo pacientes asmáticos que están con beta-2 inhaladores, el consumo de algunos chocolates que pueden dar 0,1 o 0,2, que hoy está permitido, porque hoy es el límite 0,3, y pueden dar falsos positivos. Digo, esa persona puede tener un accidente, haberse dado beta-2, tener un accidente y no le cubre. Entonces eso nos preocupaba un poco. Tenemos pendiente una reunión con el presidente de UNACEP, con el doctor Gerardo Barrios, con el cual intercambiamos en estos días opinión, y ahora los espirómetros son de una confiabilidad que antes no. De todas maneras seguramente lo vamos a conversar, pero políticamente el Frente Amplio hay consenso de que la señal debe ser 0,0. Si toma, no maneje. Ese es el concepto que nosotros tenemos que manejar. Obviamente con la responsabilidad que esto tiene de aprobar una ley que pueda derivar en consecuencias. Seguramente no va a haber ningún tipo de problema, porque lo que nos ha dicho la gente de UNACEP es que el grado de confiabilidad de los actuales espirómetros no
no nos va a dar falsos positivos como pensábamos en otro tiempo. Galo, dentro del Frente Amplio han surgido algunas voces discordantes respecto a extender el horario, ¿verdad?, de venta de alcohol, como se ha propuesto en esta iniciativa, porque sostienen que, bueno, que aquellos que tienen dinero podrán ir a un restaurante, gastar todo el dinero que tengan y de esa manera poder acceder al alcohol, mientras que aquellas personas que no tengan dinero quedarían limitadas. ¿Cuál es su apreciación al respecto y qué opina que pueda llegar a pasar ante esta discusión que se ha abierto? Lo que nosotros arribamos en las reuniones intersectoriales que participamos son acuerdos o consensos que son insumos para una ley, que seguramente la tome la Comisión de Adicciones de Diputados, la Comisión Especial de Adicciones. Son consensos. Ahora, obviamente, cuando después se va a legislar o tomar medidas, ahí se discute más en profundidad. Yo no comparto la opinión de algunos colegas, no comparto. Yo creo que hay que limitar la venta de alcohol. Hoy es de 0 a 6, nosotros lo que hicimos fue extenderla, o la propuesta del presidente fue extenderla de 22 a 8, yo creo que no afecta a nada y creo que limita la venta de alcohol. Yo no comparto esa idea de que la gente pobre pueda tomar en la calle. Digo, no tiene por qué tomar en la calle, no tiene por qué comprar después de las 10 de la noche, puedo comprarlo antes. O sea, siempre cuando uno toma este tipo de medidas va a haber gente que esté a favor, gente en contra, pero como dice el presidente, lo más importante es que se debata, que la gente empiece a tener conciencia del uso abusivo del alcohol, y de eso se trata. Hoy no hay ninguna norma que prohíba tomar en la calle. Es más... En otros países sí se maneja, por eso le hago la consulta si eso estuvo sobre la mesa en algún momento, en estos encuentros. No, no estuvo. Concretamente ese tema no estuvo, pero en la cabeza de los integrantes está en algún momento empezar a medir. Toda medida que se tome mediante leyes o decretos, lo más importante es el tema de la fiscalización. Digo, por más decretos que hagamos y después nos salimos a fiscalizar quienes venden alcohol a menores, quien consume en la calle, de nada sirven. Entonces lo más importante es acompasar las medidas de decretos o leyes con medidas fiscalizatorias. Y en ese sentido el presidente de la República ha sido muy claro en la reunión anterior que si hay que hacer un incremento presupuestal para mejorar la parte de fiscalización en todo lo que tiene que ver con el tema del alcohol, así se hará. Hechos como el que involucró al padre de Edison Cavani de alguna manera puede ayudar a esta lucha contra el alcohol que se está llevando adelante desde el gobierno. Digo, yo no sé si se ayuda en la desgracia de alguien. Obviamente que tratando el tema desde hace un par de meses como eje central el uso abusivo y problemático del alcohol, ha generado en la opinión pública, comentarios. Ustedes, la prensa mismo, ha levantado muchísimo el tema del alcohol en cada una de las entrevistas que hemos hecho, y bueno, la gente está sensibilizada. Obviamente que la desgracia que le pasó al padre del jugador de fútbol es una muestra más de lo devastador que es el tema del alcohol, ¿no? Hoy lo tenemos porque es una figura muy pública, el número 9 de la selección uruguaya de fútbol, Edison Cavani, pero eso pasa todos los días. Todos los días estamos enfrentados a accidentes de tránsito donde el alcohol es fundamental en que se produzcan esos accidentes. Neto, aprovecho su presencia aquí. Quería una reflexión básicamente acerca de la decisión de la justicia hace algunos días atrás con el procesamiento de la madre que golpeó a una maestra allí en la escuela número 244 del Dorado, en Canelones. Sí, las situaciones de violencia que vive nuestra sociedad en
En realidad en distintos ámbitos, El tránsito, ámbitos deportivos, toma presencia dentro del sistema de educación y bueno, y hay acciones que claramente por las competencias que así está establecido en la organización de nuestro Estado, a nivel jurídico se ha tomado esa decisión. Hay trabajos que sí, claramente, independientemente de esas decisiones, que se vienen desarrollando en la propia escuela, con equipos que vienen acompañando todo el proceso del estudiante, de sus compañeros, de todas las personas las familias también que interactúan. El tema de la violencia es un tema que tenemos que abordarlo en su globalidad y además también, ¿sí? Continuar trabajando desde la educación. Para nosotros la educación es clave para revertir situaciones que hoy no nos conforman, los cambios de cultura, las pautas con las cuales nos vinculamos, pasa a ser relevante para evitar situaciones tan tristes como esta que usted hace referencia.